Nuestra reflexión de este día en la lección de escuela sabática es fe, esperanza y amor. Estas tres son virtudes cardinales, fundamentales para el desarrollo de un cristianismo que realmente hace sentido. Uno, que no es meramente una cristalización de una institución, sino que es un movimiento vivo que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar para ir hacia el final del capítulo 13 de Corintios, de Primera de Corintios, que hemos estado analizando durante esta semana, para descubrir hacia dónde apunta Pablo con respecto a estas tres virtudes. Vamos a pedir la dirección de Dios. Te damos gracias, querido Padre, por tu palabra, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones para que podamos escuchar el mensaje que tienes, ese mensaje transformador del amor de Cristo que ha sido derramado sobre todos aquellos que abrazan el Evangelio. Permítenos ser un canal de bendición también para otros en Jesús. Amén. Para este día vamos a recordar que hemos estado estudiando cómo las virtudes del amor reflejan a Cristo Jesús, porque Él es amor. Como la Biblia dice, ¿no? Dios es amor. Y qué importante es recordar que estas virtudes representan a Jesús, porque entonces nos va a dar esto la idea de nuestra necesidad de depender del Espíritu Santo para que se produzca en nosotros el carácter de Jesús. Porque cuando contemplamos la belleza del carácter de nuestro Maestro, lo que debe surgir en el corazón es el deseo de imitarlo. Y como las fuerzas humanas no bastan para poder imitar todo lo que Jesús es, necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y Dios desea que su Espíritu esté en nuestros corazones. Ya lo dijo Pablo en esta misma carta, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu, pero necesitamos rendirle el corazón a Él. Así que vemos estos aspectos, y hay una palabra que quiero recordar de lo que dijimos en la semana. Cuando vemos los no que estudiamos esta semana, nos faltó una sentencia negativa, una oración negativa nos faltó, que es la que vamos a ver hoy, que es negativa entre comillas, porque en realidad nos muestra los alcances del amor. Pero cuando vamos a todos los no de lo que no hace el amor, si le quitamos esa palabra no, nos quedamos con una descripción de, tristemente, cómo estaban viviendo los cristianos corintios. Porque nota, la Biblia dice, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, etcétera, etcétera. Eso significa que los corintios eran jactanciosos, envidiosos, se envanecían, es decir, se enorgullecían, se irritaban, guardaban rencor. Es una descripción de lo que ellos hacían. De hecho, en nuestra lección aparece este comentario que hace esta alusión, esta mención, porque esta descripción de la conducta de los cristianos corintios muestra que ellos estaban más pendientes de la vida del otro que de su propia relación con Dios. Y eso no puede ser. Pero tristemente, eso pasa más a menudo de lo que quisiéramos admitir en nuestras iglesias, ¿verdad? Pero aquí está entonces el llamado de Pablo, a que practiquemos las verdaderas cualidades del amor. Y en ese sentido, Pablo ya comienza a mostrarnos el alcance del amor. Por eso vamos a ver la última sentencia negativa. Dice el verso 8, el amor nunca deja de ser. Miren qué interesante. Aunque ha venido diciendo no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, ahora introduce una sentencia negativa, pero para mostrar los alcances. Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios no deja de ser, Jesús no deja de ser, el Espíritu Santo no deja de ser. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Si un día Dios dejara de amar, entonces ya no sería Dios. Es una contradicción esa, ¿no? Pero Dios no deja de ser.
Y Pablo dice, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Vamos a interpretar esto, ¿no? No está diciendo Pablo aquí que cuando dice acabar, no significa acabar en el sentido de extinción, significa en el sentido de que no tendrá utilidad ya. Es decir, el propósito de los dones se habrá cumplido, habrá alcanzado su plenitud. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Por ejemplo, aquí las profecías se acabarán. Ahora, cuando leemos la Biblia y leemos los oráculos proféticos de la palabra de Dios, todavía hay cosas que aguardamos. Pero cuando Jesús venga, ya tendremos la realidad completa y el cumplimiento completo de todas las cosas que los profetas anunciaron. Las lenguas cesarán. ¿Por qué? Porque tendremos un solo idioma. No me preguntes cuál sea. Ojalá sea español. Eso es una broma, ¿no? Pero no sabemos. Dios tiene un lenguaje que vamos a compartir universalmente. El conocimiento se acabará, no porque dejaremos de pensar, sino porque ahora vamos a tener una perspectiva correcta del conocimiento, ya no para discutir, para pelear, sino como una percepción más plena de quién es Dios. Y eso, que aunque vamos a estudiar lo que implica el amor de Dios y su sacrificio por toda la eternidad, lo que implica que vamos a seguir cultivando conocimiento, pero cuando dice que el conocimiento se acabará, lo que significa es que ya no tendremos que especular. Ahora tendremos acceso al conocimiento de verdad, o entonces, mejor dicho, tendremos acceso al conocimiento de verdad. Pero ahora voy a ir hasta el último texto, el verso 13. Hay otros pasajes que son muy interesantes, pero note lo que dice. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y qué lindo, ¿no? Fe, esperanza y amor. Nota que el texto no dice que la fe, la esperanza y el amor, o más bien que la fe y la esperanza van a dejar de ser. Del amor sí dice que nunca dejará de ser. Pero en cierto sentido, y me gusta cómo lo explica la lección, la fe y la esperanza siempre van a existir. En el sentido de la experiencia de la salvación en cuanto a la fe, no porque necesitemos fe hacia el futuro, sino, y quizás, bueno, voy a corregir un poquito el pensamiento, pero para terminar la idea, no es que no necesitaremos fe. Lo que pasa es que ahora la fe estará madura, estará completa en Cristo, porque fe, en cierto sentido, y creo que el sentido más básico de esa palabra, significa confianza. Y siempre vamos a tener que confiar en Dios. En ese aspecto es algo que vamos a necesitar por la eternidad. Y hay motivos para confiar en Dios. Ahora, Pablo de hecho lo dice ahí, vemos oscuramente como por un espejo, pero entonces vamos a ver con claridad. Esto no anula la fe en sí, más bien la acrecienta, fortalece la confianza en Dios. Y la esperanza, me gusta mucho lo que dice aquí, en el sentido de que todo lo que hemos esperado finalmente se hará realidad, pero ahora tendremos nuevas expectativas, nuevas esperanzas. Y si no estoy mal, en el conflicto de los siglos, Ellen G. White dice de que vamos a poder trabajar por empresas que nunca nos imaginamos que podíamos hacer, porque de este lado de la eternidad la muerte le pone fecha, límite a todo lo que podemos lograr, pero con la eternidad podremos alcanzar más y más alturas en los proyectos que querramos desarrollar, lo que implica que siempre tendremos una expectativa de mejora, de crecimiento, porque el cielo no es un lugar estático y aburrido como a veces lo pintan. A veces he visto sketches que pintan el cielo como un lugar blanco en el que básicamente no hay mucho más que hacer que tocar un arpa. Y eso no es el cielo. El cielo está lleno de actividad. Lo vemos en Daniel, lo vemos en Apocalipsis. El cielo es un lugar tremendamente activo. La tierra nueva será un lugar tremendamente activo. Porque Dios nos creó para
que nosotros desarrolláramos todo nuestro potencial. Así que todavía la esperanza de hacer eso, de empezar proyectos y terminarlos, va a continuar. Claro, esto es una explicación muy humana de lo que esto implica, pero al centro de todo y como base de todo estará siempre el amor de Dios, porque Dios no deja de ser. Porque como vimos al principio de Apocalipsis 13, la fe sin amor no es nada. Igual sería la esperanza sin amor, no es nada. El amor que refleja el carácter de Dios es lo que le da sentido a todo lo demás. No sé si alguna vez has reflexionado en detalle en lo que significa 1 de Juan 4:8 cuando dice que Dios es amor. Lo decía en mis iglesias he estado predicando, no en todas, pero en algunas iglesias he estado predicando este sermón de lo que implica caminar con Dios. Y muchas veces nuestra experiencia con Dios es seca porque tenemos un mal concepto de Él. Pensamos que está enojado, pensamos que está sentado en el trono esperando a ver si nos equivocamos para caernos con un rayo justiciero. Vemos a Dios desde una perspectiva que no ayudaría a ninguna relación. En cambio, la Biblia nos presenta a Dios como un Dios de amor que se acerca, que se arrodilla, que se inclina, que busca a aquel que se ha alejado, que está en rebelión, que está perdido. Si podemos comenzar a comprender mejor el carácter de Dios y entender mejor el concepto de Dios que está en nuestra cabeza, entonces nuestra relación con Él va a crecer. Y eso implicará que vamos a querer imitarlo, vamos a querer parecernos a Él, porque sabremos que todo lo que Jesús es lo mejor a lo que la humanidad puede aspirar. Por eso vamos a orar, pidiendo que Dios nos ayude para imitarlo a Él, imitar a Jesús, reconociendo que sin su ayuda no somos nada, pero su Espíritu Santo está listo para transformar nuestros corazones. Querido Padre, gracias, porque tu amor nunca deja de ser. Por eso estamos aquí, por eso podemos compartir este espacio de estudio, porque tu amor nunca deja de ser. Ayúdanos a perseverar, a mantenernos firmes en la fe, a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Todo te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.